Entonces, llegados a este punto, las dos últimas cosas antes de hacer el zombie y tal, y el escalaje, que es la variable que os comenté del z-position. ¿Os acordáis del z-position? ¿Vale? Sí, no del z-rotation, el z-position. ¿Os lo comenté el otro día o no? Vale, cuando tú tienes varios objetos en pantalla, lo que os comenté, todos pueden estar, o todos suelen estar en el mismo plano, ¿de acuerdo? Entonces, podría pasar que tú hayas puesto el fondo, luego pongas el zombie como le pasaba a alguno, y el zombie quede detrás de la imagen y no se vea, ¿vale? Esto es debido a la z-position, ¿de acuerdo? Entonces, tú vienes a cualquier nodo, por ejemplo, el que yo tengo, que lo encuentre, aquí, el background, y puedes cambiar una de las variables, que es z-position, ¿la veis? La z-position es la altura a la cual se coloca el zombie, bueno, el objeto. Por defecto, se coloca todo a altura 0, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo puedes colocar, por ejemplo, el fondo a altura, o a fondo, -1, ¿de acuerdo? No vais a ver ninguna diferencia, porque todo es un solo plano. La única diferencia es dependiendo de quién coloques delante. Entonces, si la altura del zombie es mayor que la del fondo, el zombie estará por encima visualmente. ¿Vale? Lo ha escalado. ¿Vale? Para esto, en el Game Bean Controller, el archivo que ahora estábamos tocando hacía nada, ¿os acordáis que se añadió o que estaba añadida esta variable de aquí, el ignores sibling order? ¿Sí? Si el ignores sibling order está a true, está en verdadero, como lo tengo yo ahora, ¿sí? SpriteKit no te garantiza que el orden en que se pinte cada nodo con la misma z-position vaya a ser siempre el mismo. Me explico. Si todo lo ponéis con z-position igual a 0, todo, nadie te garantiza que siempre el último que hayas puesto vaya a salir encima del resto. ¿De acuerdo? Lo coge como lo coge. Sí. Entonces, podría ser que tú compilaras, te saliera diferente, vuelves a compilar, te vuelve a salir diferente, vuelves a compilar, suele salir diferente. En general, esto es una mierda ponerlo a true, ¿de acuerdo? Ventaja, que si lo ponéis a true, SpriteKit hace muchísimas optimizaciones a la hora de ejecutar el código. Por tanto, cuando vosotros lo estáis programando, conviene dejarlo a true porque compila mucho más rápido. ¿Y eso no podría servir para, por ejemplo, el personaje principal, si te le pones Z diferente al resto, y el resto, como son enemigos, por ejemplo, lo puedes poner, te da igual que salga delante detrás? Ah, sí, ¿y si sale detrás del fondo? Claro, pero contando el fondo también lo pones aparte. Claro, pero por eso os digo, tenéis que empezar a pensar que cada vez que metáis algo en pantalla, podría ser que no se os viera porque os ha olvidado configurar la z-posición y se os queda mucho más detrás de lo que queríais, ¿vale? Entonces, en general, pondremos, ponedlo ya si no lo habéis hecho, la z-position del background a -1, ¿vale? Así estará detrás del z-position 0, que es el por defecto, ¿de acuerdo? Y como el fondo ya está en -1 y todo el resto va a estar en 0, lo único que tenéis que hacer es, cada vez que creéis el zombie, el gatito o la abuela, dejar su z-posición a 0. Así siempre os garantizáis que está por encima, ¿de acuerdo? Así no habrá zombies invisibles, que ya son bastante chungos si son invisibles de jugar. El del zombie, si no pones nada, está en 0 por defecto, la z-posición de un elemento. Sería el z-posición es como el z-index en HTML. Es lo mismo, sí. El z-position es lo mismo que el z-index en HTML. Pensad que cuanto más negativo, más detrás está, y cuanto más positivo, más delante está. En general, yo lo que suelo hacer es, siempre que tengáis algo que sea parte del fondo, le ponéis un z-index negativo, un z-position negativo. Y siempre que tenéis algo que forma parte del juego, de la presentación o que es importante, le ponéis un z-position o positivo o 0. ¿Vale? ¿Habéis puesto esta variable? No veréis diferencia si compiláis, ¿eh? Debería verse absolutamente igual. ¿De acuerdo? Entonces,
Para añadir el zombie, intentad que más o menos, escuchadme, intentad que lo que tengáis se parezca a lo mío, porque si no, vais a empezar a hacer cosas diferentes a como las hago yo. Crear la variable background con la imagen background 1, el anchor point a la mitad, que es lo mismo que no poner nada, porque recordad que por defecto se pone a la mitad, ¿os acordáis? ¿Vale? Esto y esto es lo mismo. El position en la mitad de la pantalla, ¿sí? Y la z position a -1. ¿De acuerdo? Fijaros que el anchor point y la rotación las he comentado. Estas 4 sentencias tienen que estar. Si no están, empezaréis a tener resultados diferentes a los míos. Por tanto, aseguraos que estas 4 líneas de código las tenéis como yo. La del anchor point, sí, os lo he dicho. Por defecto el anchor point te lo pone a la mitad del sprite. ¿De acuerdo? Entonces, ponerlo así, que ya lo estás poniendo a la mitad, o ponerlo así, que no lo estás poniendo, es lo mismo. Es lo mismo que os he dicho del z-position. Tú puedes poner z-position igual a 0, pero es que cuando lo creas ya te lo está poniendo a 0. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, todos lo tenéis igual, podemos seguir. Sí. Lo primero para añadir el zombie es crear una variable zombie. ¿De acuerdo? Importante a los que lo tengáis hecho porque lo habréis hecho mal, ¿eh? La variable del zombie no puede estar dentro del didMoveToView. El didMoveToView, ¿cuándo se ejecuta? ¿Os acordáis? No. Cuando se crea la vista, cuando la escena pasa a esta vista. didMoveToView, te has movido a esta vista, ¿vale? Pero el zombie se va a mover, por ejemplo, en el método update, ¿a que sí? O cuando toques en la pantalla también se va a mover, ¿no? ¿Veis que el zombie hay que usarlo en diferentes métodos? ¿Eh? Por tanto, el zombie como variable no puede estar declarada aquí dentro. Tiene que estar fuera, aquí arriba. Entre la clase y el primer método podéis declarar todas las variables que os dé la gana. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos simplemente aquí es crear una variable zombie. ¿Vale? ¿Lo veis? Simplemente veis que la he creado fuera en lugar de dentro. Declaramos el zombie fuera de cualquier ámbito, de cualquier método. Lo creo aquí en medio, ¿lo veis? No está en ningún método en cuestión. Sí, la habéis creado ahí fuera. Habéis creado el zombie. Acordaros que no por haberlo creado se mostrará en pantalla, ¿eh? Ahora lo habéis creado. Entre la declaración de la clase y el didMoveToView, ¿vale? Estos son variables globales, las podréis usar dentro de cualquier otro método. Entonces, lo que me decía David, ahora cuando lo llamo aquí en didMoveToView, me sale de otro color, os sale de verde, ¿a que sí? Cuando llamáis al zombie o ponéis zombie dentro del didMoveToView, veis que os sale de otro color, de un color verdoso. Esto es justamente porque se trata de una variable global, ¿vale? Os lo está avisando. Las locales, las que solo existen dentro de los métodos, os las pone de color negro. ¿Lo veis? El background mío, que es de color negro. En cambio, las variables globales, las que os podéis usar dentro de cualquier otro método, las pone de color verde. Esto es muy útil de recordarlo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, dentro del didMoveToView, de momento lo vamos a colocar en una posición fija, ¿vale? Vamos a colocarlo, por ejemplo, en CGPointMake, yo qué sé, en 300 por 300, ¿vale? Para que me lo coloque en el píxel 300, 300. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hice con la posición del background. Solo que aquí lo puse en mitad de la pantalla, pues ahora, mira, me sale de las narices que salga en el 300, 300. ¿Sí? Y para que salga en pantalla hay que añadir una línea más de código, ¿os acordáis? El addChild. addChild zombie. Dime. Ahora lo pongo a ojo. Sí, ahora iremos jugando. ¿Vale? ¿Lo habéis copiado todo? Recordad, declaración, configuración y asignación. Son las tres partes para añadir un sprite en pantalla. Declararlo, configurar todas las variables que os dé la gana y añadirlo a la pantalla. ¿Lo tenéis? Pues si lo habéis hecho bien, deberíais tener un zombie por ahí pululando más o menos a 300 píxeles de los bordes inferiores izquierdo. Como a todos en general os sale bastante grande para lo que es,
vamos a hacer un cambio. Volved al Game View Controller, y así ya nos olvidamos de esto. Y escribís lo que tengo yo en pantalla. Fijaros que he cambiado dos cosas. Cargaros el if. If let's in. Cargaros solo la palabra if, ¿eh? ¿Vale? Solo la palabra if. Y ya que estáis, veis que se abre una llave al final. Cargaros la llave que se abre y unas 5 o 6 líneas de código más adelante la llave que cierra. ¿Vale? Justo antes de hacer un present sim. ¿De acuerdo? Sí, claro, os irá dando errores, no os preocupéis. ¿De acuerdo? Y por último, hacéis let sim. ¿Veis dónde está el let sim? En lugar de ser presentando el game sim, lo hacéis con el tamaño que os he puesto aquí, con esta frase que os he puesto aquí, la que os estoy señalando en mi pantalla. Esto lo que hará será decirle, oye, la escena es de este tamaño. Es el tamaño justamente de la imagen, ¿os acordáis? ¿Sí? Y lo que va a hacer es va a ajustar el tamaño a esta imagen. Así ya os quedará mucho más bonito, ¿de acuerdo? Es simplemente donde pone la imagen ponéis size, CG size, la anchura es 2048 y la altura 1536. Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Ahora os explico por qué. ¿De acuerdo? De la otra forma, lo que hacíais era crear la escena simplemente con el archivo GameScene y le dejabais al propio compilador que tomara los anchos y altos que le diera él la gana, ¿vale? Entonces, donde recortaba, no molaba mucho, ¿no? Ahora lo que le habéis dicho es, mira, yo te voy a crear una escena, es de este tamaño la escena que estoy creando, y una vez, como sabes que es de esta escena, ya si eso la adaptas tú. Pero ahora ya sabe que es de ese tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que hacíamos el otro día que más o menos no se vieron muy bien, os las repito ahora para que las veáis en un segundo, ¿de acuerdo? Lo primero fue la posición del ¿os acordáis? La posición del fondo. Cuando no le poníamos posición al fondo, así, simplemente lo creábamos y lo metíamos en pantalla, lo primero que hicimos, ¿os acordáis? Nos salía por defecto esto. ¿Veis? El fondo colocado, mirad la pantalla mía, please. El fondo colocado justo con el centro en el 0 del sistema de coordenadas de la vista. ¿Lo veis? Ahora se ve mucho más claro que el otro día. ¿Lo veis? Entonces, lo primero que os dije fue, vale, pues poner la posición en el centro de la pantalla. Hicimos esto de aquí. Pusimos que la posición estuviera en la mitad de la anchura y la mitad de la altura. ¿Os acordáis? Y entonces se empezó a ver así. ¿Lo veis? Estupendo. Una vez que ya teníamos que se veía así con el ancho y el alto, empezamos a jugar con el punto de anclaje. Y os dije, vais a ver, si ponéis el fondo con el punto de anclaje en el punto 0, CG point 0, se me colocará con el punto de anclaje en el 0 y la posición en el 0, 0. Ahí está, ¿lo veis? Ahora le he dicho, punto de anclaje, el 0, 0, este de aquí. ¿Vale? Y lo segundo que le he dicho es la posición del punto de anclaje que esté a la mitad, ¿lo veis? ¿Vale? Por eso he visto que alguien lo tenía mal antes, que lo tenía así, creo que eras tú, Benji, ¿vale? Y os dije, ¿una solución qué es? Pues, por ejemplo, ponéis el punto de anclaje en el 0, 0, pero claro, si el punto de anclaje está en el 0, 0, la posición donde tiene que estar también, en el 0, 0, no en la mitad de la vista. Por tanto, hicimos aquello de ponerlo todo a 0. Este también se iba a 0. CG point 0. Y os quedaba, si os acordáis, así. ¿Lo veis? Es exactamente lo mismo, solo que esta vez el punto de anclaje está aquí y la posición también está aquí, donde estoy señalando, ¿lo veis? Y luego os enseñé, bueno, además, podéis rotar, pero vais a rotar alrededor del punto de anclaje. Ahora el punto de anclaje está en el 0, 0. Por tanto, la chincheta a la hora de rotar está clavada aquí abajo. ¿Lo veis? Rota para allá. En cambio, si le digo, no, mira, el punto de anclaje va a ser el que era por defecto. CG point make 05, 05. Y la posición va a ser CG point make era size
width dividido 2 y size.height dividido 2. ¿Os acordáis? Si ahora lo roto, como el punto de anclaje, la chincheta está en el centro, no me va a quedar así. Me va a quedar así. ¿Veis como si ahora lo hubierais rotado respecto al centro? ¿Vale? Bien. Con esto doy por cerrado el tema de posiciones, puntos de anclaje, rotaciones y historietas de estas, ¿vale? No, ¿sabes qué pasa? Que mira qué frase he comentado. Mira qué sentencia he comentado. A estar en la misma posición. Os lo que os he dicho, si no le ponéis theta position, pues a veces se verá, a veces no se verá, y a veces hará lo que le salga de las narices. No, ¿ves que está ahí? Ahora le he dicho, chaval, el fondo para atrás. ¿Veis que el zombie no se ha movido? Es lo que tú has dicho. Si rotas el fondo, el zombie depende del fondo, depende de la escena. Depende de la escena. ¿Y qué está rotando? ¿La escena o el fondo? El fondo. Al rotar el fondo, como el zombie en el árbol no depende del fondo, el zombie se queda quieto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, esto era uno de los dos ejercicios que os planteaba, ¿de acuerdo? El segundo era que mirarais un poquito la documentación sobre SKNode y SKSpriteNode. ¿Habéis tenido ocasión de mirarla un poquito, aunque sea? Os dejo comentado otra vez la rotación, que quede como estaba. Entonces, simplemente es aquí, en Documentation and API Reference, tú escribes aquí SKNode, lo veis que ya me ha salido, ¿vale? Y os enseñan aquí algunos métodos, algunas funciones, todo lo que tiene. En general la documentación es un poco difícil de leer, ¿vale? Pero me interesaba que la mirarais primero para que vierais este parámetro de aquí. Y-scale y X-scale, ¿lo veis? Podéis escalar respecto al eje X y respecto al eje Y de formas diferentes. Lo que pasa que, al ser una imagen, si la escaláis de forma diferente, os pueden salir cosas muy raras. Por ejemplo, esto es como se ve ahora, ¿vale? Ay, no, espera, así no se ve. Lo voy a compilar, para que no esté rotado el fondo. Ahí está. Ahí está el zombie, ¿lo veis? ¿Sí? Si yo ahora al zombie le digo zombie.xscale igual a 2, zombie.iscale igual a 2, me va a salir este zombie, ¿veis dónde está? El doble de grande. Claro, porque multiplico por 2, ¿vale? Si sois unos lumbreras y decís, no, mira, lo voy a escalar en el eje X 4 veces y en el Y solo 2, ¿vale? Os saldrán, pues, zombies que dan miedo de verdad, ¿no? Os sale aquí un zombie más feo que el tato, ¿vale? De hecho, para que lo veáis ahora, os lo pondré en medio de la pantalla y así lo vais a ver seguro. Sí, parece que se ha tomado aquí un peta antes de venir. Sí, ahora acabo esto. ¿Veis? Es más ancho que alto. Y también fijaros en una cosa, lo estoy haciendo grande, lo voy a hacer un poquito más grande. Fijaros, sobre todo los que sois diseñadores, que empieza a quedar, ¿qué? Este zombie. Pixelado, difuminado, tiene un blue rim, ¿lo veis? Si hacéis una imagen más grande de lo que es, os van a pasar estas cosas. Por eso, cuando hagáis una imagen, ¿vale? Tened siempre muy en cuenta el tamaño del dispositivo para el cual la estáis haciendo. Porque si hacéis una imagen demasiado pequeña y la tenéis que escalar, os van a pasar estas cosas, ¿vale? Y me diréis, ¿y si la quiero hacer más pequeña? Pues mira, en lugar de hacer que el X-scale sea igual a 2, si lo quiero hacer la mitad de pequeño, ¿sabéis a qué hay que igualarlo? 1 dividido 2. O 0,5, que es lo mismo. ¿Vale? Tú lo igualas a 1/2 o a 0,5 y os queda la mitad de pequeñito. ¿Veis el zombie? Que queda pequeño. Por ejemplo, si lo dividimos por 1/8, va a ser 1/8 parte del tamaño original y no se va a ver un torrao. ¿Lo veis aquí el zombie? Si queréis que el tamaño siempre sea proporcional a la pantalla, lo que podéis hacer es decidir vosotros el tamaño. Esto es un pelín más avanzado, ¿vale? Es un pelín más avanzado, pero os lo explico porque no es muy complicado. Inicialmente la escala está a 1, ¿vale? Esto sí que lo entendéis, ¿vale? Me dice David, pues a mí me gustaría que el zombie
siempre fuera, por ejemplo, un 10% de la anchura. Pues entonces, el factor de escalaje tendría que ser un 10% de la anchura. ¿Lo veis? ¿Cómo lo he puesto? 1 partido 10 es un 10%, sí. Pues hasta aquí el tema 1. Aseguraros que más o menos os queda como lo tengo yo. Y la posición habíamos dicho 300-300, ¿puede ser? Pues lo dejo yo también en el 300-300. Y si dejáis el X-scale y el Y-scale a 1, se quedará como originalmente. Lo digo porque así ya tendréis todos los campos que hemos tocado en este primer tema aquí en la pantalla.